muy sucinta, ya lo voy a demostrar. Voy a demostrar cómo sale la ecuación diferencial. No es que una persona se acostó, se soñó con esta fórmula y la puso, no, no, no. Todo tiene, todo este proceso tampoco no ha demorado, con un par de horas alguien se sentó y demostró la fórmula, tampoco. ¿Cuánto habrá demorado para tener esta ecuación diferencial? Seguramente días, meses o años. A alguien se le ocurrió y lo intentó hasta que lo hizo. Nosotros en pocos minutos vamos a ver cómo es que sale esa ecuación diferencial. Muy bien, aquí tenemos una línea de transmisión, un cable, otro cable. Aquí tenemos un trocito de longitud. Ese trocito no tiene por qué ser un metro, medio metro, puede ser un milímetro, medio milímetro, en fin, lo que la imaginación nos dé, un delta de X, un delta de X. En ese trocito tenemos entonces que aquí hay un voltaje. Se supone que hay un más arriba, ¿no? Hay un más arriba y hay un menos abajo. Y una distancia un poquito pequeña a la derecha, también hay otro voltaje, con un más arriba y con un menos abajo, ¿no? En este trocito, vamos a analizar que en este trocito, ¿qué cosas hay? En ese trocito tienen que estar los cuatro parámetros, la resistencia distribuida a lo largo de la longitud, la inductancia distribuida a lo largo de la longitud o a lo largo de este trozo, la capacitancia distribuida entre los dos en este trozo y la conductancia distribuida porque hay un aislante que separa a los dos. ¿Ya? Muy bien. Si acá decimos que hay un voltaje B, aquí habrá un voltaje menos algo, menos algo, menos algo. Porque si acá está a la izquierda el generador, es lógico que hasta que vaya hasta la carga, ¿no? Hasta donde se utiliza, entonces tiene que el voltaje ir disminuyendo a través de los conductores, llega un poco menos y se desarrolla toda la energía aquí en la carga y ya pues, ¿no es cierto?, ya se utiliza ya la energía. Entonces es lógico suponer que aquí tiene un voltaje más grande y aquí tiene un voltaje más pequeño, porque hay caída, va cayendo a lo largo de la línea de transmisión. Muy bien, va cayendo a lo largo de la línea de transmisión. Pero profesor, va cayendo, ¿y por qué le pone más? Bueno, yo no le he puesto más. ¿Por qué el que lo dedujo le puso más y va cayendo? ¿Por qué no le pone menos? ¿No es cierto? Sería una buena pregunta. Bueno, pero este delta, este delta es el lado final, el lado inicial. Si de aquí comenzamos con valor cero, este tiene mayor valor que este de acá. Este es más grande que este de acá. Por lo tanto, el delta siempre es valor final menos valor inicial. Entonces, como el final tiene mayor valor que el valor inicial, ¿no es cierto? Entonces sería el delta positivo, el delta positivo. El delta sí es el positivo, el final menos el inicial. Como el final es de mayor valor, entonces el delta es positivo. Pero el que no es positivo es este de acá. Este de acá no es el positivo. Recuerden que decir derivada parcial de algo con respecto a x es lo mismo también a como decir derivada total de algo con respecto a x. Y una derivada es como si fuera deltas, ¿no es cierto? No es deltas, pero es como si fuera deltas, porque ¿qué es una derivada? ¿No es cierto? Es la relación entre deltas cuando el límite y cuando este tiende para cero. Eso ya es derivada. Entonces, decimos que derivada de b con respecto a x tendría que ser el límite, cuando el delta de x tienda a cero, ¿de qué cosa? De la relación delta de b sobre delta de x. Delta de x.
Entonces, de alguna manera, las derivadas es relación entre deltas. Bueno, con su límite y todo eso, tal como está acá. Pero este voltaje, este delta es valor final. Este valor de acá va a ser menos que este valor acá. Entonces, este delta, en realidad, por dentro tiene signo menos. Por dentro tiene signo menos. ¿Ya? Por dentro tiene signo menos. Entonces, este de acá, por dentro, tiene un signo menos. Por eso es que no se pone menos, sino se le pone más. Porque si yo le pongo tal como debe ser este y este que se le quita algo, con este menos que tiene acá en su interior se sumaría. Entonces, por eso es que se le pone más, pero le hago ver que lo ideal sería quitarle. Pero en realidad sí le estamos quitando porque el menos está proviniendo de este delta del voltaje. ¿De acuerdo? Clarísimo. Por eso que aparentemente le estamos sumando. Alguien diría, le está sumando significa que este voltaje es mayor que ese de acá. No, sigue siendo menor, sino que en realidad, gracias a este de acá que es negativo, es como si le estuviera quitando. Ese es uno. Dos, a este voltaje le quito esto de acá. ¿Y esto qué cosa es? Si esta es unidad de distancia por distancia, solamente queda voltaje, por eso ya le estoy quitando. Por eso es, por eso es menos, que en realidad se pone más, el gradiente por delta. El gradiente por el delta, o sea, por este trocito de distancia. El gradiente, que es la derivada del voltaje con respecto a X. Como esto es distancia y esto es distancia, se van y solamente queda voltaje, entonces se le suma, ahí está figurando como que se le suma, pero internamente sabemos que es en realidad le está quitando. Muy bien, entendido eso, espero que haya sido bien claro. El libro que me ha servido para sacar esto no me dice eso. A mí no me ha dicho, ahí no me dice, no, fíjense que el delta es negativo. No, no. Yo también tuve curiosidad, así como ustedes, alguien puede tener, ¿por qué le suma? ¿Por qué no le quita? Bueno, razonando, para eso tenemos formación fundamental, básica de ingeniero, razonando ya por otras cosas, pues ya, y el haber terminado una carrera ya me da mayor elementos de análisis, en realidad debe restarle, pero en realidad sí se está restando, sino que acá está incluyendo este signo menos. Bueno, yo ya me percaté, pero el libro no me lo dice, por si acaso. El libro no dice, se pone esto. Yo le estoy diciendo para que ustedes entiendan por qué es más. Muy bien, entendí yo que esto tiene un valor y esto tiene como un todo un poquito menos que este de acá, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí, digo lo siguiente, yo quiero hallar el voltaje entre estos dos puntos, entre el punto M y N con respecto a este de acá, ¿no? Quiero hallar ese voltaje. Siempre el voltaje es entre dos puntos, por eso el voltaje también se conoce como tensión o diferencia de potencial. El voltaje entre dos puntos M y N, M con respecto a P, y N con respecto a este mismo punto, que es Q, pero no es como si fuera P porque son trozos pequeños, ¿no? El voltaje entre M y N es igual, lógicamente, a este potencial, voltaje en N, menos el voltaje en N, ¿no? Hasta ahí no hay problema, todos sabemos. ¿Y cuál es el voltaje en M? Es este. ¿Y cuál es el voltaje en N? Es todo esto. Ahí lo pongo. Y el menos, porque debe restarse, ¿no es cierto? Acá dice menos. ¿Ya está? Si entendemos eso, entonces vamos a ver que este se va con este de acá y queda menos todo esto de acá, que es esto de aquí. Entonces, este voltaje, que es la diferencia de los dos entre el voltaje entre M y N, por lo que hemos explicado, es esto de acá. Muy bien, es eso. Ahora bien,
Bueno, es simplemente la definición de lo que es diferencia de potencial, voltaje o tensión. Y asegurando estos elementos, de aquí me resulta esto de acá que hemos mostrado. Muy bien. Bueno, ahora decimos lo siguiente, pero ¿quién causa ese voltaje? El que causa ese voltaje es la corriente que está circulando. ¿En dónde causa ese voltaje? En el modelo que hemos dicho y el modelo que está conformado por una resistencia y un inductor. En estos dos elementos se desarrolla un voltaje. El voltaje que hay en el resistor y el voltaje que hay en la bobina. Los dos se suman y eso sería el voltaje que está dando origen a este de acá. Entonces, ¿cómo hallo yo el voltaje? ¿Cómo hallo yo el voltaje entre los dos puntos? Debido al voltaje que se desarrolla en la resistencia, multiplicado por la corriente. Ojo, no es R, no es I por R, porque R para este curso es ohmios por metro, o sea, es ohmios por distancia. Entonces tengo que multiplicarlo por distancia para que se vayan y solamente queda ohmios. Ohmios por corriente recién sería ya voltaje. Entonces, por eso estoy diciendo la corriente por la resistencia. Durante este trocito hay una resistencia total. Esa resistencia total es igual a la resistencia del parámetro de la línea de transmisión que tiene dimensiones resistencias por longitud y por cada longitud y por longitud se van las longitudes y queda toda la resistencia en este trozo. Toda esta resistencia por esta corriente es el voltaje que hay en todo el resistor que está en el modelo. De igual manera, todos sabemos que el voltaje en un inductor es igual a L por la variación de la corriente por, ¿no? O sea, la derivada con respecto ya al tiempo. Entonces, acá no hay ningún problema, es la derivada con respecto al tiempo de la corriente. El que hay acá es, tengo que ponerla por delta de X, porque L es henrios por distancia. Entonces, para que se vaya a la distancia, lo multiplico por delta de X, y cosa que se van y se van. Y me queda puro henrios. Por eso que tengo esta suma de los dos. El voltaje es el voltaje que hay en el elemento resistivo más el voltaje que hay en el elemento inductivo, por la fórmula de cómo se obtiene el voltaje en un inductor. Muy bien, ese es el voltaje que hay entre M y N. Y también hemos visto que el voltaje entre IM y M tiene esta expresión. Entonces, este de aquí lo igualo, a ver, este de aquí lo igualo a esto de acá. Y es lo que resulta acá. Y al final resulta en esto de acá. Ya está demostrado, por lo menos ya he demostrado una ecuación diferencial. Bueno, para que culmine, que al igualarlo quedaba así, ¿no? Al igualarlo quedaba así, con delta, con delta, con delta. Entonces, el delta, cualquier cosa en ambos lados de una ecuación se puede eliminar, dividiendo el lado izquierdo y el lado derecho por delta, entonces se van a ir los deltas y lo que queda es simplemente, es esto de aquí, ahí está. Luego queda I por R, y luego queda L por derivada de I. Y ahí está demostrada la ecuación diferencial. Una. Y así también es para la corriente. Ustedes pueden leerlo y así sale la demostración de las dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de una línea de transmisión. Y así también está la demostración matemática, se la dejo, se la puedo explicar, pero no quiero. Quiero que si usted quiere saber cómo sale la ecuación de onda de una línea de transmisión, ¿no? Usted la lea y la aprenda. Ahora, si no quiere leerla,
Si no le interesa saber cómo es que sale, bueno, esa es decisión vuestra. Que yo se la puedo hacer. Y de hecho, en un curso normal, en un ciclo normal, siempre yo le enseñaba al estudiante. Pero como he dicho, este curso está con menos horas, entonces se la dejo ahí, ¿no? Se la dejo ahí. Esta es, esta es la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial para el caso de una línea sin pérdidas y sale esta expresión. Recuerden que estas dos ecuaciones diferenciales no se pueden solucionar porque tiene dos variables, voltaje y corriente. ¿Cuándo soluciono una ecuación diferencial? Cuando tengo solamente una variable, todo voltaje o todo corriente. Y además llegamos a esta ecuación diferencial en que era la misma ecuación de onda y por eso dijimos que en una línea de transmisión los voltajes y las corrientes se transmiten como ondas. ¿Por qué? Porque es igualito a la ecuación de onda vectorial matemática. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta, pero ahí tienen toda la información que yo les estoy compartiendo. Vladimir Quispe, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Está claro. Bueno, le he preguntado allá a Vladimir, gracias Leonel. No me ha respondido Vladimir, pero tú me has respondido. Bueno, de todas maneras, avanzamos. A veces ya no es bueno preguntar porque no les gusta participar, entonces mejor sigo nomás. Pues. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que las dos ecuaciones diferenciales de una línea de transmisión son estas. Vamos a borrar y vamos a resaltar. Son estas de acá. Esta es una, esta es otra. Esta es una y esta es otra. Que relaciona corriente con su voltaje y voltaje con su corriente. Esta no se pueden resolver, ni esta, porque tiene dos estos. ¿Cuándo se resuelve? Porque cuando en ambos lados de la igualdad tiene la misma variable. Acá tiene dos variables, por tanto no se puede resolver. Pero las dos juntas describen el comportamiento de la línea de transmisión. Muy bien, donde las corrientes y los voltajes son variables en el tiempo. Y hay muchas funciones variables en el tiempo. Puede ser una función lineal, puede ser una función exponencial, puede ser una función cuadrática, puede ser una función rampa, tantas formas de señales variables en el tiempo. Pero lo que vamos a centrarnos es en usar solamente estas señales variables en el tiempo, sinusoidales. Cuando se trata de solamente señales variables en el tiempo sinusoidales, igual como lo hemos hecho en el caso ya anterior, lo colocamos como el fasor, ¿no es cierto? Aquí, esto que depende del espacio, ¿no es cierto? De X en este caso, y el otro, la variable temporal que depende en forma exponencial. ¿Por qué? Porque sabemos que todo seno, coseno se puede representar como así, ¿no? Por la relación de Euler. Entonces, si queremos trabajar con senos o con senos o con cosenos, hacemos esta relación y siempre decimos, se sobreentiende que siempre va a ser parte real para que sea coseno. O si queremos senos, parte imaginaria. Entonces, por eso decimos, todo voltaje en el tiempo lo vamos a representar bajo esta forma, que es un caso particular de el completo. Este es el completo. O sea, hacemos esto, pero en realidad al último le sacamos parte real. Al último le sacamos parte real. Y la función temporal, el tiempo lo ponemos de esta forma e a la j omega t, por lo que hemos puesto de Euler. Esto lo hemos visto ya. Entonces, haciendo lo mismo, solamente que aquí, este de aquí, no depende de X, Y y Z.
Este de aquí no se conoce como vector fasor, sino acá, para ondas senoidales, se le conoce como fasor. Ya no es vector fasor. No es vector fasor, porque no tiene vectores unitarios, solamente fasor. No tiene vectores. Ah, ¿y por qué le pone rayita? ¿Por qué le pone rayita, profesor? No da la sensación que es un vector. La rayita no es por el vector, sino por el fasor. Los que llevan circuitos eléctricos 2 saben que un fasor tiene una amplitud y un ángulo. Y a esto decimos fasor. La rayita no es por vector, sino es por ser fasor. Ya. Mucho cuidado, ¿no? Bueno, aquellos que no están llevando, bueno, tienen que entender, pero casi similar como el vector fasor. Acá se dice cuando son ondas sinusoidales de voltajes, ¿no es cierto? Y corrientes, de voltajes y corrientes, estamos usando voltajes y corrientes senoidales o cosenoidales. Por eso usamos el fasor, el fasor. Y el tiempo está bajo esta forma, que cuando se le saca la parte real, ya llega a su forma cosenométrica, de tipo coseno. O si se saca el imaginario, llega a su forma de seno, donde en la forma de seno, donde en la forma de seno o de coseno, tenemos omega t menos un ángulo, ¿no? Este ángulo de dónde sale? De aquí, el que tiene acá. Y el tiempo viene ahí. Entonces, haciendo este cambio, vamos a analizar las ecuaciones diferenciales de una línea de transmisión. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque es una forma, a través de Euler, de llegar al seno coseno. Lindo es cómo se forman los contadores. Solamente saben sumar y restar. Todo el día suman, todo el día restan. Nosotros no. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer otras cosas, nuestras herramientas, que es lo que estoy explicando. ¿Alguna duda? Entonces, el voltaje en el tiempo lo hago y lo reemplazo por este. La corriente en el tiempo lo reemplazo por este, porque ahora sí, ya decimos, los voltajes y las corrientes no son cualquier forma, solamente van a ser en corriente alterna, o sea, cosenos o senos. Entonces, en este caso, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría esto? Es lo que vamos a hacer. Simplemente reemplazo. Donde veo el voltaje, lo reemplazo esto de acá por esto de acá. Y es lo que estoy haciendo. Y respeto todo. Donde veo corriente, hago lo mismo. Donde veo corriente, hago lo mismo. Ya está. De igual manera para esta otra ecuación. Para los dos hago ese cambio. Y si hacemos ese cambio, voy a bajar más acá abajito. Si hacemos ese cambio, vamos a ver por lo menos en una de ellas, qué es lo que pasa. Si hacemos ese cambio, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a obtener esto que ya lo he reemplazado y ahora decimos, fíjense, decimos, esto de acá, ¿de qué variable depende? Del tiempo. La derivada con respecto a quién se está haciendo, con respecto a la longitud, es derivada con respecto a x. Por lo tanto, este de acá representa como que si fuera una constante para esta derivada. Sale fuera, ya lo saqué. Y solamente queda la derivada de este voltaje, que sí sé que depende de la distancia. Por eso lo dejo indicado nomás. En el lado derecho, en el lado derecho, ¿no es cierto? Acá no hay nada que hacer. Acá simplemente se deja tal como está, porque no hay ninguna operación. Es multiplicación, pero ahí nomás se deja. Aquí sí, es derivada con respecto al tiempo. ¿Esto qué cosa es? ¿De quién depende la corriente? ¿Depende del tiempo? No. Depende de la distancia. Más distancia a la derecha, más va a disminuir. Entonces, como no sé cuál es su regla, lo dejo ahí indicado nomás. Entonces, no es que lo deje ahí indicado. Esto depende de la distancia. Y como es derivada con respecto al tiempo, entonces esto se convierte como una constante fuera
Con respecto a esta derivada, este se convierte como una constante, ¿ya? Como una constante. Por lo tanto, sale fuera. Esto sale fuera. Ahí está. Pero ahora sí, efectúo esta operación. Depende del tiempo, ¿no es cierto? Y efectúo esa derivada. Y la derivada de una exponencial sigue siendo la misma exponencial y hay que derivar lo que está dentro, ¿no? Lo que se dice, el, lo que está dentro, a ver, ya no me acuerdo ya el nombre de lo que está dentro, tiene uno, el argumento, ¿no? Hay que derivar. Y derivando esto, el tiempo es el que se va y queda J omega, por eso está J omega. Entonces, hemos efectuado operaciones acá. Entonces, fíjense a ambos lados de esta ecuación. Hay e a la j omega t, e a la j omega t. Entonces, podemos dividir ambos miembros de la ecuación por e a la j omega t y se va el e a la j omega t. ¿Y qué es lo que queda? Queda esto, con el signo menos, ahí está. Queda RI y queda j omega LI. Ya hemos convertido entonces la expresión que aquí estaba en el tiempo, la hemos convertido para el caso de señales senoidales, la hemos convertido la misma ecuación diferencial, pero con otra forma. Así como hemos hecho para esta ecuación, también se hace con la otra y sale esta expresión. Pero vamos a recordar primero. Entonces sale esto, ¿no? Con un poco de habilidad, entonces vamos a generalizar, que es esta. Con esta nos vamos a ya quedar. Y de igual manera, similarmente con la otra ecuación, hacemos lo mismo, todo, y me sale esto de aquí. Parecidas, parecidas, parecidas porque una es derivada del voltaje con respecto a X, por esto, I, que viene ahí, y cuando se pone I acá, derivada con respecto a X, ¿no? Cuando se pone I acá, acá se pone el voltaje, en la otra variable. Y menos, así sale. Entonces, estas dos ecuaciones vendrían a ser las ecuaciones diferenciales que estaban acá, pero que ahora se han transformado porque estamos trabajando solamente para el caso de corrientes alternas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿No hay alguna duda? ¿No hay alguna pregunta? Continuamos. Entonces, fíjense, con un poco de imaginación. Hoy creo que me he salido del archivo. Bueno, voy a volver. Aquí estamos. Ya está. Ahí estamos. Ya, ahí estamos. Entonces tenemos las dos ecuaciones diferenciales transformadas en la forma que tenía antes, pero transformadas porque ya estamos trabajando como si fueran ondas sinusoidales. ¿No es cierto? Haciendo esa conversión, esta conversión que ya lo sabemos cómo se hace, ¿no? Y por qué se hace. Muy bien. Entonces tenemos esas dos ahí ecuaciones y decimos lo siguiente. ¿Qué unidades es de la corriente? Amperios. ¿Qué unidades hay acá? Es voltios sobre metros, porque es distancia. Entonces, esto para que se convierta en voltios, el amperio para que se convierta ahí en voltios, este debe tener ¿qué unidades? Ohmios sobre metro. Entonces, el amperio por el ohmio se convierte en voltio y quedaría voltio sobre metro. Entonces, este tiene dimensiones también de impedancia, pero impedancia por longitud. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá lo vamos a denominar, se le pone un nombre y vamos a decir que es impedancia. No es impedancia solito, ¿ah? Es sus dimensiones, ¿cuáles son? Impedancia o resistencia por longitud.
Y este de acá también algo similar, como convierte el voltio, lo convierte en amperio, entonces tiene que tener dimensiones de admitancia, admitancia, o sea, mos por metro o lo que es lo mismo Siemens por metro. Y hacemos ese cambio de variable, nada más. O sea, lo hacemos más sencillo, ¿no? Y entonces estas dos ecuaciones, fíjense, estas dos ecuaciones que tienen esta forma de acá, todavía se hacen más sencillos si es que hago este cambio de variable y se transforman en esto de acá. Siguen siendo las mismas ecuaciones, son las mismas. Esta se transforma en esta de acá y esta se transforma en esta de acá. Son las mismas, no han variado, solamente que ya sé qué significa Z, todo esto. Entonces, a esto se conoce la impedancia, ¿no? Que se obtiene como R más J omega L y la admitancia como G más J omega C. Aquí tampoco se cumple que esto es la inversa, porque son cosas distintas. Acá vemos que son la inversa, ¿no? Tiene R, L, acá G y C, entonces no se cumple esto de acá. Solamente eso se cumple en circuitos eléctricos 1 y 2, donde a la resistencia su valor R, ¿no es cierto? Este mismo valor simplemente hemos definido la conductancia, la inversa de este valor. Es la conductancia del resistor. Es distinto la conductancia de la línea de transmisión de la impedancia de la línea de transmisión. Espero que haya quedado bien claro eso. Muy bien, ya tenemos dos ecuaciones diferenciales, pero no hay una ecuación acá voltaje y acá voltaje. Si fuera así, se soluciona. Están combinadas. Entonces, es como un sistema de dos ecuaciones diferenciales que las dos describen el funcionamiento en corriente alterna de la línea de transmisión. Habría que desarrollar las ecuaciones diferenciales y solucionar. Y si solucionamos, ya tenemos una expresión de cómo se halla B y una expresión de cómo se halla I. Muy bien, entonces hay que solucionarlo. Bueno, y solucionando, puedo decir, y solucionando la ecuación diferencial, se obtiene lo siguiente. Ya está. Por eso digo, por eso digo, por eso digo lo siguiente. Si tenemos estas dos ecuaciones solucionando, resulta esto de aquí. ¿Qué expresión tiene el voltaje? Que depende de X. ¿Y qué expresión tiene la corriente? Que también depende de X. Y también depende de Y y Z, que ya sabemos cuánto vale Y y Z. Esa sería la solución, solucionando. ¿Cómo que hay que solucionar? Con ecuaciones diferenciales. Pero bueno, pues ya solucionando esto, ya, pero vamos a hacerlo rápido uno, porque usted y yo tenemos herramientas matemáticas, ¿no? Que son las ecuaciones diferenciales. Es un curso que llevamos como formación universitaria. ¿El contador lleva ese curso de solución de ecuaciones diferenciales? No. ¿El maestro lleva un curso de? Tampoco. ¿El economista? Tampoco. Solamente pocas ingenierías llevan este curso de solución de ecuaciones diferenciales. Los físicos sí llevan, los matemáticos sí llevan. Entonces vean las personas que estudiamos ciencia, llevamos un curso de ecuaciones diferenciales. Curso que todos los que hacen ciencia tienen que llevar, porque el mundo se expresa mediante ecuaciones diferenciales. Y para saber cómo se maneja el mundo hay que solucionar las ecuaciones diferenciales. Entonces ya ustedes saben, pero aún así lo vamos a hacer rapidísimo, por lo menos este de acá. Rapidísimo, por lo menos ese de acá. A ver, ¿cómo lo hago? Estas dos ecuaciones son las que debo yo resolver. Debo resolver, ¿por qué? Porque en una tiene el voltaje y otra tiene la corriente. Debe ser en ambos voltajes o en ambos corrientes. ¿Cómo hago eso? Lo hago de la siguiente manera. Supongo que esto de aquí
Supongamos que todo esto lo derivo. En una ecuación, si a ambos miembros de la ecuación hago las mismas operaciones, ¿qué resulta? No se altera, ¿no es cierto? Si a ambos lados de una ecuación le sumo una constante, no se altera. Si le resto, tampoco. Si se multiplica, tampoco. O sea, haciendo cualquier operación a ambos lados de una ecuación o de una igualdad, nunca se va a alterar. Entonces, a ambos lados, yo lo que voy a hacer, a este lado de acá, perdón, a este lado, lo voy a derivar con respecto a x y a este lado también lo derivo con respecto a x. Si lo derivo con respecto a x, ¿qué es lo que me resulta acá? Sería derivada, porque ya hay una derivada con respecto a x, sería derivada segunda, ¿no es cierto? Con respecto a X, ¿de quién? Del voltaje. Raya no es porque sea vector, sino porque es fasor. Igual, Z no depende de X, Z no depende de X. Entonces, Z es una constante, Z sale fuera, menos Z, ¿no es cierto? ¿Ya? Z le pongo raya no porque es vector, sino porque es fasor, por si acaso se puede poner como fasor, y derivo con respecto a X y que sí varía con respecto a X, pero ahí lo dejo indicado porque no sé su regla de correspondencia. Eso he hecho con este de acá. Y como tengo esta otra expresión, entonces esto reemplazo aquí. Y al reemplazar, ¿qué obtengo? Derivada con respecto al voltaje, derivada segunda, ¿no es cierto? Al voltaje fasorial, es igual con este menos, ¿no es cierto? Este menos y con este menos que ahí había se positiviza y sería Z por Y como fasor, y en vez de esto se pone B, en vez de esto se pone B. Esta sí es una ecuación diferencial que ya se soluciona. ¿Por qué? Porque tengo, porque tengo voltaje y tengo voltaje. Acá no era combinado, esta no se podía solucionar, era combinado. Entonces, haciendo este cambio, ya tengo una ecuación diferencial que ya lo puedo solucionar. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Lo voy a poner de nuevo. Derivada segunda del voltaje con respecto a X igual a ZY y el voltaje. Esa sí es una ecuación diferencial de segundo grado y nosotros sabemos resolver ecuaciones diferenciales de segundo grado. ¿Y cómo se hace? Esto se pasa para el lado izquierdo y si se pasa para el lado izquierdo, qué es lo que quedaría? Si se pasa para el lado izquierdo, entonces quedaría menos y aquí sería cero. Y todos sabemos que para resolver esto es muy sencillo. Esto también se puede poner como derivada con respecto a x menos z. Todavía me acuerdo hace como 40 años cómo se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden que dice el curso, esto nunca puede ser cero. Para que sea cero, entonces todo esto tiene que ser cero. Entonces, si eso se hace igual a cero, resulta entonces que D como un discriminante, es igual a más menos la raíz cuadrada de Z, Y. Y toda ecuación diferencial, ya ni me acuerdo si es de segundo orden o si es de tercer orden, toda ecuación diferencial creo que se denomina normal, yo no sé cómo, ya, con qué nombre se desarrollaba, siempre es una constante más una exponencial. Y acá en el exponente se ponía la solución de este discriminante y multiplicado por la variable, que en este caso t, más, ¿no? Otra constante, una constante 2, una constante 1, otra exponencial, que es lo que tenemos acá, con exponencial negativa y con exponencial positiva, porque hay dos valores acá. Ya está. Ya está solucionado. O sea, de esto, la solución es esta de acá, con constantes que siempre da una ecuación diferencial. Ya lo solucioné.
¿Con qué? Con nuestros conocimientos. Bueno, la otra también haciendo un papel similar sale. Entonces, solucionando esto de acá, tenemos las dos ecuaciones diferenciales, solucionadas ya. O sea, tenemos una expresión para el voltaje que depende de X, y otra expresión para la corriente que depende de X y que depende de X. Bueno, ¿por qué sale acá positivo y por qué sale acá negativo? En fin, por los considerandos que ya sabemos, habría que solucionar esta segunda. Entonces, pero todo esto que está aquí es la solución, ¿no? Tanto para el voltaje y tanto para la corriente. Esto me dice en cualquier distancia cuánto será el voltaje, en cualquier distancia cuánto será la corriente. ¿A qué distancia del lado de izquierdo? ¿A qué distancia? 10, 20 metros. Doy el valor de la distancia y automáticamente sé cuánto vale el voltaje. Para esto hay que conocer cuánto vale este de acá, algunos datos, con qué frecuencia se trabaja. ¿Por qué? Porque acá está omega. Omega es 2πf. Entonces, ¿con qué frecuencia vamos a trabajar? Y eso influye para estos valores. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial para el caso cuando se trabaja con corrientes alternas, que son expresiones trigonométricas como el seno y coseno. ¿De acuerdo? Clarísimo. ¿Cómo estará saliendo Portugal? Estaba empatando. Hay partidos que se están desarrollándose en Europa en estos momentos. Se están jugando partidos como se van a jugar partidos acá en América. Por eso se desarrolló un campeonato extraordinario para igualar. De aquí en adelante la Copa América se va a jugar al mismo tiempo que la europea, ¿no? La Copa Europea. Siempre va a ser así. Por eso en un año hemos jugado dos campeonatos seguiditos de Copa América, porque así exigía la FIFA. Bueno, se ha hecho y por eso. Entonces, ya, de aquí en adelante vamos a tener siempre las eliminatorias, los partidos en Europa, el mismo día los partidos en... Ahora, ¿por qué lo han hecho? Porque muchos jugadores latinos o latinoamericanos juegan en Europa y era una molestia, ¿no? Que tenían que estar obligados los equipos de Europa, darles permiso para que jueguen acá cuando antes eran en fechas distintas, pero como ahora son en las mismas fechas, ya no se sienten perjudicados los equipos europeos. Por eso lo han hecho. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a subir un poquito más. Vamos a analizar. Ya está. Fíjense, ¿qué dimensiones tiene? Nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este, lo siguiente. Bueno, es el producto de quién? Es el producto de Z por Y. O sea, es el producto de estos dos, de estos dos. Es el producto de esos dos, ¿no? ¿Y qué dimensiones tiene? Si es el producto, como este tiene dimensiones de ohmios por metro y esto de mos por metro, entonces el ohmio por el mos, que es lo mismo a la inversa del ohmio, se van y queda simplemente dimensiones de metro cuadrado, abajo metro cuadrado. Y como se saca raíz cuadrada, entonces todo esto con la raíz tiene dimensiones de metro nada más, de, de metro. Ya está. Y multiplicado por este X, que es dimensiones de metro, entonces todo lo que está arriba es adimensional. No hay dimensiones. No hay dimensiones. ¿De acuerdo? En esta solución de la ecuación diferencial, esto de acá no da las dimensiones. No da las dimensiones. Esto de acá no da las dimensiones.
Esto de acá no da las dimensiones. Entonces, ¿quién va a dar las dimensiones? Para que este salga de voltios, quien van a dar las dimensiones es esto. Acá en las constantes tiene que estar las dimensiones, acá voltios más voltios, y por un número que todo es esto, será P voltios, ¿no? Entonces, cuando uno soluciona la otra ecuación diferencial, sale las mismas constantes, ahí está la clave, salen las mismas constantes. Bueno, con un signo menos, y ya se explica porque es al revés, ¿no es cierto? Porque va en sentido contrario. Entonces, estas también son dimensiones, tiene dimensiones de voltios, tiene dimensiones de voltios. Esto no da dimensión tal como lo hemos visto. Entonces, para que se convierta en amperios, todo esto que está en el denominador, ¿qué dimensiones tiene que tener? Dimensiones de ohmios. ¿No es cierto? Entonces, por eso, a esto que es la división entre Z sobre Y, se le conoce como la impedancia característica de la línea de Z sub 0, de la línea de transmisión cuando trabaja en alterna, porque ya todo esto caso ya es para la transformación de alterna. Entonces, a esto que tiene dimensiones de ohmios se le conoce como la impedancia característica. Por simplemente comparar las soluciones, ¿no? Por comparar nada más, por comparar las dos soluciones, analizando esto que he explicado, por comparar, entonces tenemos que esto de acá debe tener dimensiones de impedancia. Y se le pone un nombre, pude habérsele puesto mi nombre, ¿no? Bueno, o el nombre Raúl. A esto lo vamos a conocer como Raúl, como María. Bueno, pero no se le ha conocido con ese nombre, sino porque tiene dimensiones de impedancia, se le dice impedancia característica, Z sub 0. Entonces, ¿cómo se obtiene una impedancia característica en una línea de transmisión analizada en corriente alterna? Se obtiene de esta forma. La raíz cuadrada de Z sobre la admitancia, la impedancia sobre la admitancia de la línea de transmisión. Y sabiendo que la impedancia es este de acá, y sabiendo que la admitancia es este de acá, simplemente se reemplaza y ya está la forma. ¿Qué podemos decir? Ojo y oreja. Aquí esta es la impedancia característica de la línea de transmisión cuando trabaja en corriente alterna. Antes hemos tenido otra fórmula de impedancia. ¿Se acuerdan qué fórmula de impedancia hemos obtenido? Hemos obtenido la impedancia para una línea de transmisión ideal, o sea, cuando R y G era cero. Y para ahí salía que la impedancia característica era igual a la raíz cuadrada de L y C. Pero eso era para la línea de transmisión cuando trabaja para cualquier tipo de formas de ondas, del voltaje y de la corriente. Esta es la impedancia para solamente cuando trabaja en alterna. Entonces, esta debe ser una fórmula, un caso particular para llegar acá, y de hecho que se va a llegar. Fíjense, ¿qué pasa si R es cero y G es cero? Solamente quedaría J omega L arriba, J omega L abajo. J omega se van y al final queda raíz cuadrada de LC. Entonces, esta fórmula es más general que ese caso particular. Esta era la impedancia de una línea de transmisión ideal, o sea, que no tiene pérdidas, o sea, que no hay resistencia y no hay conductancia. R y G igual a cero. Mientras que esto es más general, ¿no? En,
Entonces, y llegamos a este caso particular si es que este es 0 y este es 0. ¿De acuerdo? Fíjense. Entonces, en forma general, una línea de transmisión que trabaja con corriente alterna, la impedancia característica depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia. En el caso particular, que se trata de una línea ideal, o sea, R sea 0 y G sea 0, obtenemos que la impedancia característica es lo que ya sabemos, L sobre C. Pero si no es, si R y G no son ceros, entonces varía. La impedancia característica varía. Puede tener, por ejemplo, 50 ohmios, puede tener 50 ohmios cuando se trabaje con 100 megahercios, o puede tener, vamos a decir así, 60 ohmios cuando se trabaje con 100 gigahercios. Puede tener. Varía, no se conserva. Solamente en la línea de transmisión ideal, ahí se conserva. ¿Por qué? Porque en la ideal no interviene la frecuencia. Entonces, en una línea de transmisión ideal, por eso es ideal, no hay ninguna ideal, no existe. Todas tienen resistencia, aunque será pequeño, pero tiene resistencia. No es que sea cero, pero en ese ideal, su impedancia siempre sería constante. Pero en una línea de transmisión real, como es este caso, la impedancia característica varía con la frecuencia, porque acá interviene. Pero esa variación es pequeña, no varía grande. O sea, si con 50 megahercios, si con 50 megahercios hago los cálculos, me sale, por decir así, vamos a decir así, 75 ohmios, este valor de aquí, con 60 megahercios, con 80 megahercios, con 100 megahercios, esto varía, pero cambia poquito, cambia a 71.1, 71.2, 70, o sea, poquito cambia, pero cambia poquito. O sea, por eso se dice que con frecuencias que no son muy distantes, casi se mantiene constante porque cambia poquito. Pero estrictamente cambia con la frecuencia. ¿Alguna pregunta? Y eso lo digo aquí, acá está escrito, ¿no? Vamos a hacer aquí, para z sub 0 depende de la frecuencia. Y en el caso particular que sean ceros, esto sería real y sería independiente de la frecuencia. Pero ese es un caso ideal. Ahora bien, acá está interviniendo el producto, ya no como este de acá que era la división, está interviniendo como exponente está el producto de z por y. A z por y se le conoce con el nombre constante de propagación. O sea, de aquí en adelante gamma, que es un fasor también, va a ser el producto de z por y a eso se le saca raíz cuadrada. A todo esto se le conoce como la constante de propagación. Se le conoce como la constante de propagación. Entonces, vamos a continuar. Se le conoce como la constante de propagación, por eso gamma va a ser la raíz cuadrada de z por y. Y reemplazando que es ZY, ahí lo reemplazamos, esto es Z, esto es y le sacamos raíz cuadrada. Acá estamos trabajando con imaginarios, con complejos. Lindo es la vida de los contadores. Ellos sumas y restas, nosotros no. Nosotros es con complejos imaginarios. Al final, un complejo por otro complejo da un complejo. Sacándole raíz cuadrada queda un complejo. En forma general, entonces, gamma siempre va a estar conformado por un complejo, una parte real y una parte imaginaria. A la parte real, se le conoce, a la parte real alfa, se le conoce como la constante de atenuación. La constante de atenuación.
y a la parte imaginaria se le conoce como la constante de fase. La constante de fase. En el primer capítulo hemos dicho un beta también, o sea, el otro beta es distinto de este beta, pero tienen algo parecido. Eso se conocía como la constante de propagación. Entonces, en líneas de transmisión, la constante de propagación por lo general es complejo y está conformado por dos partes. La parte real se conoce como la constante de atenuación y la parte imaginaria se conoce como la constante de fase. Las unidades son radianes por metro y el otro decibelios por metro. Atenuación. Muy bien. Señores, vamos a solucionar, nosotros vamos a solucionar, ya tenemos ya las ecuaciones diferenciales, ya está la solución. Solamente que todos sabemos que en una ecuación diferencial hay constantes de integración. ¿Cuáles son las constantes de integración? Estas de acá, estas. Esas son constantes. Todos sabemos que en toda ecuación diferencial siempre hay una constante de integración, ¿no es cierto? O constantes de integración. ¿Y cómo se conocen esto? Cuando ya se aplica a situaciones particulares. Y cuando ya se aplica a esas situaciones particulares se denominan las condiciones de contorno. Y vamos a aplicar entonces, para conocer esas constantes, las condiciones de contorno de la línea de transmisión. O sea, la solución, esta es una solución matemática. Ahora, esta solución matemática lo vamos a aplicar a la línea de transmisión para conocer estas condiciones de contorno, para conocer estas constantes. ¿Ya está? Es lo que vamos a hacer. Rapidísimo. Entonces, acá decimos solucionando las ecuaciones diferenciales, esas que he mencionado, con las condiciones de contorno de una línea de transmisión. ¿Para qué? Para hallar esas constantes A1 y A2. Hemos dicho que el lado inicial de una línea de transmisión, ¿no? Si esta es la línea de transmisión, el lado inicial se conoce como el lado de envío, S, y el lado final como el lado de recepción. Acá ponemos la carga, como si fuera la antena, y aquí ponemos el generador, ¿no? El generador. Entonces, en el lado de envío siempre hay el generador y en el lado final siempre hay donde se consume. Acá habrá un voltaje SVR, ¿no es cierto? Voltaje final o voltaje de recepción y habrá una corriente I sub R también. Acá habrá una corriente I sub C, que es la corriente que se envía justo en el inicio de la línea de transmisión, y acá también habrá un voltaje, ¿no? De envío. Y acá habrá un voltaje en cualquier punto de la línea de transmisión. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, en el inicio de la línea de transmisión, también conocido como envío, tal como lo he dicho, vamos a decir, en el momento justo en que se inicia, otra vez voy a poner acá la línea de transmisión. Ahora sí lo voy a hacer bonito, ¿no? Y aquí está la carga, ¿no? Ya está. Acá será R, acá será S. En este momento, acá ya sabemos que X es la distancia a partir del lado de envío hacia el lado de recepción.
Cuando X sea 0, justo estamos acá. Cuando X sea 0, estamos ahí. Entonces, el voltaje, cuando X sea 0, ¿cómo lo vamos a denominar? Lo voy a denominar el voltaje de envío, ¿no? Acá, justo acá va a ser el voltaje de envío. Que también, por la ley de Ohm, se puede hacer como la impedancia de envío. Acá habrá una, acá, en este punto, habrá como una impedancia. ¿Y cómo se obtiene la impedancia? Simplemente yo divido el voltaje de onda, perdón, la onda de voltaje sobre la onda de corriente y ese será la impedancia en este punto. Aquí, ¿cuál será la impedancia? Yo divido la onda de voltaje sobre la onda de corriente y eso será la impedancia en este punto. Entonces, en el punto inicial será pues una impedancia inicial Z sub S más una corriente de inicio, acá. ¿No es cierto? Ahí lo tenemos. Entonces, la corriente justo en el lado que se inicia, lo vamos a denominar I sub S. O inicial, ¿no? Pero yo le digo SS porque es el lado de envío. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y al hacer eso, fíjense, recuerden que eran en X igual a 0. Vamos a recordar acá. Era así una expresión, ¿no es cierto? Era B es igual a una constante a su 1 más una exponencial de menos raíz cuadrada z por y, ¿no? Y todo esto multiplicado por x más a sub 2, ¿no? Y aquí también era menos, era positivo ahora, ¿no es cierto? Z por x. Entonces, cuando dice evaluado en cero, esto se va a ir, esto se va. E a la 0 es 1, o sea, solamente quedan estos de acá solitos cuando se evalúan ahí en 0. Entonces ya no interviene esto de acá porque estoy evaluando ahí en 0 para conocer cuánto vale estas constantes y eso es lo que me queda. En las dos ecuaciones diferenciales me quedan para la de voltaje, me está quedando A más 1, A sub 1 más A. Y para la de corriente, cuando también aplico la condición de contorno, me queda A más 1 más A sobre Z0. Sobre Z0. Entonces, yo quiero conocer A1 y A2. A1 y A2. Y tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Puedo despejar. Y despejando, obtengo estas expresiones. A1 se obtiene de esta forma y A2 se obtiene de esta otra forma. Y ya solucioné. Entonces, donde vea A1 en las ecuaciones allá anteriores, pongo esto de acá y al final me sale ya, conociendo las constantes debido a que lo estoy aplicando a una línea de transmisión, conociendo, esta es la solución completa de una línea de transmisión. Esta es la solución completa. Esta es la fórmula prácticamente que podemos decir. Esta es la solución completa de una línea de transmisión. Esta de acá. A ver. Otra vez. A ver, acá. Acá es el voltaje, ¿no? Ya no hay A, ya desapareció. Entonces, esta es la expresión para hallar el voltaje en cualquier punto de X de la línea de transmisión. En cualquier punto de X. Solamente hay que saber cuánto vale gamma, cuánto vale Z sub S, Z sub 0. Todo eso pues, son valores que ya dependen de los datos de la línea de transmisión. Y la corriente también.
y la corriente también tiene una expresión. Y la corriente tiene una expresión. Y la corriente tiene una expresión. ¿Ya? Entonces, ahora digo lo siguiente, todavía me queda media hora, aunque he empezado tarde, pero todavía me queda media hora. ¿Ya? Bueno, tiene una expresión. Y ahora digo sí lo siguiente, en el primer capítulo hemos visto que toda onda tiene una onda incidente y una onda reflejada. Y acá no hay onda incidente, no hay onda reflejada. Sí, sí. No lo hemos sacado, pero por nuestro conocimiento de ondas, esta expresión quiere decir la onda incidente, por eso el B más. Y esta expresión quiere decir la onda reflejada, por eso es el B menos. Iguales en la corriente, ¿no? Iguales en la corriente. Entonces, ahí están las dos. ¿Ya? Ahí están las dos. Bien, continuamos. Bueno, si yo tengo la expresión de voltaje y la expresión de corriente, yo puedo dividir el voltaje entre la corriente. Esta es la expresión de voltaje y la expresión de corriente en cualquier punto X de la línea de transmisión. Entonces, yo también puedo saber la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión, simplemente dividiendo esto sobre esto. Y si dividimos eso sobre eso, me sale esta expresión. Ahí está. De aquí salen, hay que hacer la división para que me salga todo esto. Todo esto. Ya, ya está. En el caso particular, en el caso particular que estemos al inicio de la línea de transmisión, o sea, cuando X sea cero, entonces cuando X sea cero, se va, se va, se va, se va, porque E a la cero es 1, ¿no es cierto? Y sumamos acá, ¿no? Fíjense, aquí sería Z sub S más Z sub S más Z sub 0 menos Z sub 0 con esto se van a ir. Y solamente queda arriba dos veces, acá quedaría dos veces Z sub S. Y aquí, como este es 1, 1, y como hay la diferencia, ¿quiénes se van? Se va Z sub S, Z sub S se va, y aquí quedaría Z sub 0 dos veces, ¿no? Dos veces. Abajo sería dos veces Z sub 0. Multiplicado por esto de acá, ¿no? Se va Z sub 0, 2 se va con 2, y al final Z sub S. ¿Y qué me está diciendo? Al inicio de la línea de transmisión, ¿qué impedancia será? La impedancia del inicio de la línea de transmisión Z sub S. Eso me está diciendo, ¿no? Y esto me dice acá. Eso me dice. Y al inicio de la línea de transmisión también me está diciendo hay una cosa, ¿no? Que esa sería la impedancia característica, Z sub 0. Bueno, pero para allá esto lo hago, pero ya me he dado cuenta que lo puedo saltar, lo puedo saltar. Ahí está toda la parte matemática. Nosotros, a ver, para que quede bien claro, luego vamos a sintetizar. Nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente: hallar las constantes de integración A sub 1 y A sub 2 en función del lado de envío, en función del lado de envío, en función de este lado. Pero a veces es más práctico ya no hallarlas en función del lado de envío S, sino hallarlas en función del lado de recepción. Y eso es lo que yo quiero decir acá. Muchas veces es conveniente expresar las constantes A sub 1 y A sub 2, hallarlas en función de los valores final, o sea, los valores de recepción. ¿Y cómo sería eso? Sería de la siguiente manera: el voltaje donde X sea el lado final. ¿Y cuando llegamos al lado final? Cuando X sea toda la longitud.
Ahí el voltaje, ¿cuánto sería? V sub R, el lado final. Y la corriente, cuando X sea toda la longitud, sería justo la corriente I sub R, que es el lado final. Si hacemos este cambio de variable en esta, si hacemos este cambio de variable en estas expresiones, en esta expresión de acá, en esta expresión, tanto para el voltaje, para la corriente, en esta expresión, si hacemos en esta expresión, vamos a hacer ese cambio de variable, que no es cierto, o sea, recuerden que nosotros hemos dicho lo siguiente, ¿ya? Esta es la línea de transmisión y X comienza de acá yendo hacia el lado final, mientras toda la longitud es L. Nosotros ahora vamos a hacer un cambio de variable. Como queremos analizar de aquí, ya no como antes que estas expresiones salieron porque acá lo analizamos y queremos cambiar para el lado final, entonces vamos a hacer un cambio de variable donde diciendo la distancia de distinta de X la vamos a analizar del lado final. Este va a ser D. Entonces aquí para un punto cualquiera será X y si queremos comenzar de acá será D menos X, ¿no? No, L menos D. Será L es igual, no, perdón, D es igual a L menos X, ¿no? Vamos a hacer este cambio de variable, por si acaso. Para llegar allá a las fórmulas, ¿ya? Para llegar allá a las fórmulas, a las que vamos a utilizar. Uy, me salí. ¿Qué pasó? Ya, para llegar a las fórmulas. ¿Ya? Ahí lo tienen todo el fundamento, todo es traducido de ese libro viejito que yo les dije, ¿no es cierto? Y vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a hacer este cambio de variable. Señores, ¿ya? Vamos a llegar a este cambio de variable. Vamos a hacer este cambio de variable D, va a ser L menos X. Que quede bien claro, ¿cuándo vamos a usar X? Que poco lo vamos a usar. X es el lado de envío, es el lado final, R. X será cuando vamos del lado de envío hacia esto de acá. ¿Y cuándo va a ser D? D cuando vamos del lado final hacia el lado de envío. Y haciendo este cambio de variable, D es igual a L menos X, porque este es L, es la longitud total, L menos X. Entonces, si D va a ser ir de acá, del final hacia el inicial, mientras más distancia haya, y si D igual a L, llegamos al lado justo inicial. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? D igual a L significa que X es igual a 0, ¿no? Hemos llegado acá. O D igual a 0, ¿qué es lo que significa? D igual a 0, D igual a 0, si acá lo ponemos 0, D igual a 0 significa que X es igual a L, ¿no? Que estamos acá. Entonces, haciendo este cambio de variable, ¿en dónde? En las anteriores expresiones que hemos obtenido, si hacemos ese cambio de variable, ¿no? Se convierte en esto de acá. Y estas son las expresiones que vamos a usar, por favor, estas son las expresiones que vamos a usar. Las otras, bueno, ha sido paso intermedio, ha sido paso intermedio. En otras palabras, si ustedes me permiten, ¿no? Antes ya de culminar, ¿no? Venimos aquí, venimos aquí, venimos aquí y decimos lo siguiente.
para una línea de transmisión, para una línea de transmisión en corriente alterna, haciendo todo esto, sus fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Estas, ya está. Estas fórmulas, estas fórmulas. Estas fórmulas son las que vamos a utilizar. ¿Cómo salieron? Todo ese proceso que he explicado. Esto es lo que vamos. Entonces, toda línea, ojo y oreja, toda línea de transmisión que va a trabajar en corriente alterna, vamos a usar estas dos fórmulas, tanto para la corriente como tanto para el voltaje como para la corriente. Que tengan toda esta expresión laboriosa, exponencial y todo eso. Que va a estar en función de D. ¿Y qué es D? La distancia del lado final, ¿no? La distancia del lado final yendo hacia el lado inicial. Esa es la distancia. Ya no lo que estaba en las otras fórmulas en X, que también sirven, pero estas son las que más se usan. Ya lo vamos con las prácticas, con los ejemplos, vamos a ver, para que ustedes se acostumbren. Estas son las que más se usan. Las otras raras se usan. Es raro que uno comience del lado inicial. Entonces siempre comenzamos de acá y llegamos al lado inicial como cuando D hacemos igual a L. Ya está. Entonces estas son las que más se usan. Conclusión, señores, todo lo que he dicho, todo está justificado en estas hojas que le estoy repartiendo. Todo está justificado, no le digo, son estas fórmulas y punto. ¿Cómo salieron? No interesa. Ya estoy diciendo cómo han salido, cómo se solucionaron, cómo se hizo el cambio de variable, todo esto. Esto es lo que vamos a usar. Y eso es lo que deben aprenderse de memoria estas fórmulas. ¿Ah? De memoria, de memoria. La memoria del estudiante de ingeniería, que es distinta a la memoria del contador público colegiado, que solamente sabe restar, sabe sumar y restar. Fórmulas complicadísimas. Y ahí también se nota que toda esta componente significa la onda de voltaje positiva, o sea, aquella que vaya así, y esto significa la onda de voltaje negativa, aquella que va así. En ambas está ahí. Entonces, para resumir, estas van a ser las dos fórmulas para saber cuánto es la corriente y cuánto es el voltaje en cualquier punto de la línea de transmisión, pero iniciando a partir del lado de final, porque dése cuenta del lado final. ¿Y qué dice? Y su R sobre 2, ZR, ¿qué es ZR? La impedancia en la carga. Z sub 0, ¿qué cosa es Z sub 0? La impedancia de la línea de transmisión, la impedancia característica. Ya hemos dicho ya cómo es Z sub 0, ¿no es cierto? Z sub 0 es la raíz cuadrada de, de Z sobre Y, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho. Y hay una fórmula, todo. Entonces, ¿y de dónde sale ZR? ZR son con los datos, pues. A mí me tienen que dar la línea de transmisión, qué impedancia tiene. A mí me tienen que dar. A mí me tienen que dar qué le pongo en la carga. Al final, ¿qué le pongo en la línea de transmisión ahí al final? Ese ZR. Entonces, ZR, ¿qué le pongo ahí al final? Z sub 0 es qué valor tiene la línea de transmisión con lo que se ha construido. Gamma también sale de los valores como se ha construido. O sea, me tienen que dar datos de cómo se ha construido la línea de transmisión. Si tengo todos esos datos, yo puedo calcular el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea de transmisión. Desde D igual a 0 hasta D igual a L. Desde el lado final hasta el lado inicial. Yo puedo saber en cualquier punto cuánto vale el voltaje y la corriente. Eso es todo. Esta es la fórmula que tienen que saber. Nada más. Los otros es el paso que he hecho para que vean cómo se soluciona, cómo se saca una transitoria que depende de X y que también se puede usar esa expresión que depende de X, también se puede usar por si acaso. ¿Eh? No digo que no se usa, sí se puede usar,
pero más práctico es usar esto de acá. En los ejemplos lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, estoy resumiendo. Muy bien, muy bien. Ya 15 y 43. Entonces, estas dos expresiones son lo que vamos a usar. Y si dividimos el voltaje en cualquier punto sobre la corriente en cualquier punto, vamos a obtener esta nueva fórmula. Hay que dividir nada más. Vamos a obtener esta fórmula. De cómo se halla la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión. Entonces, dividiendo 30 también de 30 y 31, o sea, estas dos, al hacer la división, ahí está, obtenemos el valor de la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión visto desde el lado de recepción, o sea, del lado de recepción, visto de este lado final, puedo saber, sabiendo cuánto vale D, cuál es el valor de la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión. Y también puedo conocer, y también puedo conocer, y también puedo conocer este término de aquí, ¿ya? Si es que se utiliza, puedo conocerlo, ¿no? ¿Qué término es este de acá? Es este de acá. ¿Qué es ρ? Es el coeficiente de reflexión. ¿Cómo lo hemos definido el coeficiente de reflexión? Es la relación de la onda reflejada de voltaje sobre la onda incidente de voltaje. ¿Y dónde estaba eso, profesor? Eso estaba aquí. Ay, ya me he bajado. Ese estaba, mucho me he bajado. ¿Qué pasa? Ya está. Ese estaba acá, estimados alumnos. Hemos analizado esto de acá, todo esto de acá es el incidente. Todo esto de acá es el reflejado. Entonces, dividimos nada más, ¿no? Esto sobre esto, ¿qué es lo que sale? Sale todo esto de acá. Esta es la forma, y 2A, sale un 2. A ver, dividan esto entre esto va para el denominador, entonces sería negativo, por eso queda menos 2 gamma D, menos 2 gamma D. Esto sería entonces el coeficiente de reflexión en una línea de transmisión, dividiendo estos dos componentes de onda reflejada y onda incidente, que es la definición del coeficiente de reflexión, sale esta expresión. Y por último, bueno, porque es importante, vamos a tener el concepto, el concepto, el concepto de impedancia de transferencia. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de impedancia de transferencia? Ahí está. Z sub R TR de transferencia. ¿Cómo se define la impedancia? ¿Y de dónde sale? De esto de acá. Esto sale teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta de esta forma, dándole valores, sale este concepto de impedancia de transferencia. ¿Qué cosa es la impedancia de transferencia? ¿Qué cosa es la impedancia de transferencia? Simplemente es la división del voltaje de envío sobre la corriente. O sea, para que se entienda bien, si esta es la línea de transmisión, este es el lado de final, que es el lado de R, y este es el lado inicial, que es el lado S de envío y el lado de recepción. Entonces, aquí yo tengo una corriente de envío
y aquí yo tengo un voltaje de envío, un voltaje inicial. Aquí yo tengo una corriente final y también tengo un voltaje final. Con esas fórmulas que hemos hallado acá arriba, con esas fórmulas puedo hallar cualquiera de estos. Entonces, simplemente yo hallo el voltaje de envío, o sea, este de acá, y lo divido sobre la corriente de acá. ¿Por qué se le dice impedancia de transferencia? Porque dimensionalmente tiene valores de impedancia debido a que divido el voltaje de envío con respecto a la corriente final. O sea, estoy transfiriendo un voltaje de un lado, estoy transfiriendo hacia otro lado, a una corriente. Entonces, esa división del voltaje de envío sobre la corriente final me da esta fórmula. ¿Y cómo sale esa fórmula? Reemplacen cuando, ¿cómo hago para que en estas fórmulas llegue al lado de envío? ¿Cómo voy a hacer? D es igual a L. En la fórmula reemplazo D igual a L y ahí voy a conocer el voltaje de envío. Me sale una expresión. Esa expresión divide a I sub R, hago los factores, factorizo todo eso acá y sale esta expresión. Entonces, se enseña esto de acá porque esta es la clave, ¿no? Esta impedancia de transferencia es una clave, es una fórmula que aparentemente no tiene mucha importancia, pero eso es importantísimo para dominar una línea de transmisión, porque me permite llevar, cuando conozco valores, cuando yo conozco valores de aquí puedo ir al lado final, o al revés, cuando conozco valores de aquí, puedo ir al lado inicial usando este concepto de impedancia de transferencia. Entonces, todas estas fórmulas, por favor, de memoria. Bueno, cuando era el curso en forma presencial, el estudiante de memoria. Acá no usaba ningún papel. Yo cuando era estudiante, así como ustedes, yo no usaba un plagio ni un papel, ni permitían usarme. Tan trancas son profesores, así trancas memorizábamos todo. ¿Y cómo te memorizas? Practicando, practicando, practicando. A diferencia de los que son profesores, son abogados, ellos que van a practicar simplemente asisten a clases y punto, poco practican. El estudiante de ingeniería tiene que estar practicando, haciendo problemas. Así es la ingeniería. Entonces se tienen que memorizar todas estas fórmulas, ¿ya? La impedancia de transferencia, la, la, la impedancia de transferencia, esta de acá, a ver, la impedancia de transferencia, la impedancia en el cualquier punto de la línea de transmisión, el coeficiente de reflexión y fundamentalmente este de aquí, ¿no? La fórmula de voltaje, la fórmula de voltaje, la fórmula de voltaje en cualquier punto de la línea a partir del lado final y la forma de la corriente en cualquier punto de la línea. Todas estas fórmulas que están acá al final son las que usted debe saberlas. ¿Ya? Salen exponenciales, ustedes van a ver que son exponenciales de complejos. Uy, ¿cómo se hace? Ah, ahí está, pues. Ese es lo tranca, pero no imposible, porque mi deber es hacer que ustedes comprendan cómo se hace. ¿Algún, ¿Alguna pregunta? Con esto prácticamente, señores, hemos terminado toda la teoría de línea de transmisión. Todo lo he hecho, todo. Casi todo un libro está aquí resumido. Y esas fórmulas finales son los que se usan. En los ejemplos vamos a ver. Prácticamente ya está, prácticamente ya casi todo el primero y el segundo, el tercero y el cuarto capítulo. Falta un poquito para el cuarto, pero prácticamente todo el tercer capítulo ya está. Ya lo hice todo. No sé cómo lo habrá hecho el anterior profesor. ¿Cómo lo hizo? Aquellos que están repitiendo cómo lo hizo, pero ya sé que no quieren hablar nada, todos están calladitos siempre. Muy bien, como no quieren hablar nada, entonces continuaremos la próxima clase con carta de Smith
No, porque en este curso no voy a hacer carta de Smith. Eso se hace cuando se tenía el curso de líneas de transmisión. Cuando se hacía el curso de línea de transmisión, esta primera parte era de fórmulas y la segunda parte era de carta de Smith. Ahora se ha juntado dos cursos en uno solo, solamente queda tiempo para esa parte. Bueno, yo no voy a usar carta de Smith porque, ¿por qué no uso carta de Smith, profesor? Porque ese es un método aproximado, es un método gráfico. Esa es la carta de Smith. Con estas fórmulas es un método preciso, pero demora, pero preciso. Pero a última hora, si queremos ser prácticos, estas fórmulas o la carta de Smith poco se utilizan en la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real ya hemos aprendido en la primera parte. Nunca se hace trabajar una antena con una línea de transmisión si no son del mismo valor. La impedancia de la antena con la impedancia característica, si no tienen el mismo valor, no tiene sentido hacerlo trabajar. ¿Por qué? Porque habría reflexiones. Y si hay reflexiones, no se irradia toda la energía. Y si no se irradia toda la energía, esa parte que regresa puede dañar incluso el transmisor si es muy grande. Entonces, siempre, siempre se hace trabajar la línea de transmisión en forma balanceada, siempre. Y si siempre vamos a hacer eso, estas fórmulas ya ni se usan tampoco. Pero ese es parte del conocimiento del estudiante de ingeniería electrónica. Siempre, siempre, todo el mundo hace trabajar la línea de transmisión con la antena balanceada, que significa que la carga de la antena debe ser de igual valor que la impedancia característica. Y si llegamos en algún caso en que por emergencia tenemos que trabajar, podría ser ahí, pero que no sea mucha la diferencia. No, pero si tengo que son distintos valores, ¿cómo hago? Sí se puede trabajar, pero hay que hacer unos artificios, unos arreglos, hay que añadirle algo. Pero lo más sencillo es no añadirle nada y simplemente mi línea tiene tal valor y mi antena debe tener el mismo valor. Y la industria vende eso. Son dos valores, o bien 50 ohmios o bien 75, no hay más. Entonces es sencillito para cualquier técnico, para cualquier ingeniero. Antena y cable balanceado. Y punto. Eso es todo. Y no utilizo ninguna de estas fórmulas, nada. Menos la carta de Smith. Menos estas fórmulas. Pero en fin, el curso es así. Ustedes tienen un fundamento y una teoría profunda, porque así es la formación de todo ingeniero electrónico. Muy bien, 15 horas 56, todavía queda 4 minutos. Esos 4 minutos que si nos va mal en este partido, nos gustaría que se jueguen 4 minutos más, ¿no? Porque dentro de esos 4 minutos se puede meter un gol. O sea, vean que hasta 4 minutos es bastante. Y de hecho, algunas veces es bastante. Donde es más bastante es en el básquetbol. 4 minutos se hace canastas que da miedo. Hasta en el fútbol también, a veces, ¿no? Un tiro de esquina, un tiro libre, que cabecea y ahí puede ser gol, ¿no? En fin, estimados alumnos, solamente vamos a hacer todas estas fórmulas nada más. Yo no voy a usar carta de Smith. No tiene sentido usar carta de Smith en un curso que se ha fusionado. Eso sí tenía sentido cuando nosotros hubiéramos llevado el curso de líneas de transmisión, cosa que ya se eliminó y se juntó este curso con el otro. Por eso es que imposible llevar carta de Smith. No se puede hacer pedagógicamente juntar dos cursos y hacerlo en uno solo. Por eso yo he estado en total discrepancia con juntar este curso en uno solo. Siempre me he opuesto, pero en fin, así lo hicieron. Y por lo tanto no se puede hacer todo el contenido de un curso en 2 capítulos. Es imposible. Bueno, si el otro profesor lo ha hecho, allá él. Seguramente muchos de ustedes han estado volando seguramente por eso, ¿no? Y de ahí muchos jalados. De ahí hay 76. No todos se han jalado, ¿no? Porque hay algunos que se han incorporado, pero hay bastante jalado. Eso debe ser una de las causas que explique el por qué hay bastante jalado. Querer hacer casi los dos cursos en uno solo.
Imposible. El profesor puede hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿el alumno estará entendiendo? Esa es la clave. El profesor puede cumplir. Ya, yo cumplí, yo hice los dos cursos en uno solo, y capo soy, que este otro. Pero el alumno ha entendido, ahí está la clave. Y quiero dar a entender que seguramente muchos no habrán entendido o han estado volando. De ahí es que hay bastante jalado. Y este es un curso que espero que aprovechen muchos y pasen por fin, pues, ¿no? Muy bien, estimados alumnos. Si no hay alguna pregunta, 15 horas 58, vamos a ir a las 16 horas, 4 de la tarde, y ya falta poquito para las 6:30 hora del partido.